El padre Juan Vicente Chopin me acompaña esta mañana, sacerdote diocesano. Unos creen que es jesuita o salesiano, pero no, es un sacerdote diocesano que se fue a estudiar fuera del país, a Roma, hace algún tiempo. Es un doctor en teología y es el coordinador del doctorado de teología de la Universidad Don Bosco y me acompaña. Hechos importantes este año: se nombra un nuevo papa, el Papa León XIV. Muere Francisco, un papa que se dijo hizo no sé, como una especie de revolución al interior de la Iglesia Católica. La visión del Papa Francisco fue bastante apegada a los pobres. Canonizó a Romero, si no me equivoco, y hizo muchas cosas. Dio caso a Rutilio Grande, también lo beatificó. Y luego ahora aparece un sacerdote, un obispo, hoy aparece un papa que ligado también a América Latina, vivió en Perú también, el Papa León XIV. Yo quería preguntarle, en primer lugar, tal vez me pones la foto del Papa León XIV, en primer lugar, ¿qué significa esto? La Iglesia, pues en su interior, ¿verdad?, tiene su propia vida, y cuando uno ve a una figura como el Papa, uno dice, bueno, ¿qué trae? ¿Qué son sus peculiaridades del Papa actual, que tiene pues mucha experiencia en América Latina? Padre Chopin. Bueno, es una pregunta muy interesante porque nos pone de frente al sucesor del Papa Francisco. Y nosotros como Iglesia Católica siempre tenemos mucha expectativa, usted lo sabe, cuando nombran a un nuevo Papa, para saber cuál es la línea de trabajo que trae dentro del marco que le impone la Iglesia Católica, marco doctrinal y de fe, etc. En este caso, todavía el Papa León no ha publicado, digamos, una encíclica. Normalmente nosotros esperamos el primer documento que publica un papa. Él ya publicó una exhortación apostólica que se titula Dilexite, yo te he amado, es decir, una cita bíblica. Y ahí dice en ese documento que ese documento ya lo había dejado preparado Francisco y que él lo secunda, lo dice claramente. Entonces, el Papa León XIV, ya el nombre te dice mucho, o sea, el nombre, porque León XIII es el Papa que inicia el análisis y pone en el debate de la mesa de los católicos el debate de la cuestión obrera, ¿verdad? O sea, él es el primer Papa que empieza a publicar sistemáticamente documentos que hablan de la cuestión obrera y de la cuestión social. Yo podría decir, a manera de hipótesis, que en la Iglesia, en la tradición amplia de la Iglesia, la tradición amplia de la Iglesia es desde su origen hasta la actualidad, de cómo traditio es entregar, en latín significa entregar. O sea, la tradición de la Iglesia es como una generación de católicos o cristianos católicos le va entregando a la otra generación el depositum fidei, se le llama, el depósito de la fe, que son el conjunto de verdades y todos los principios que rigen a esta institución. Entonces, yo hablo al interno de la tradición amplia de la Iglesia, yo suelo hablar de unidades de tradición. Unidades de tradición son bloques históricos relativos a personas, no siempre continuos, a veces intercalados, en los cuales se mantiene un mismo pensamiento. Para mí es evidente, por ejemplo, en la época moderna, es decir, después de 1965, que hay una clarísima unidad de tradición entre Juan XXIII, Pablo VI, Francisco. Eso es clarísimo. ¿Por qué? Porque la unidad temática es evidente, es la iglesia de los pobres, es poner al centro pues las necesidades básicas de los más necesitados. Y podría ser, porque tengo que decirlo así, porque hay que esperar que León XIV todavía ejerza su ministerio para saber si él se va a instalar en esa unidad de tradición. He mencionado a Juan XXIII, que es el que introduce la reforma principal, la última que ha habido en la Iglesia Católica, que es la del Concilio Vaticano II. Después él muere en el proceso y toma la rienda San Pablo VI,
Y de repente pasan otros periodos donde está Juan Pablo II, está Joseph Ratzinger, que pueden constituir otra unidad de tradición distinta, por supuesto, por las temáticas desarrolladas, y aparece Francisco. Francisco intenta una reforma profunda, pero a mi modo de ver no muere antes de verle el desarrollo. Esa reforma estaba vinculada no a un concilio, sino a la recuperación de uno de los principios constitutivos de la Iglesia de Cristo, que es la sinodalidad, es decir, el principio de comunión, digamos, de respeto al interno de la Iglesia, de que no sea exacerbada la jerarquía, ni la administración de los bienes, etcétera, etcétera, sino que haya fraternidad. Ahora bien, yo quiero puntualizar, como usted menciona a León XIV, lo que puedo hacer yo es intentar identificar elementos ya en sus documentos para poder sustentar si León XIV puede ser parte de la unidad de tradición que viene de Juan XXIII, Pablo VI, Francisco, y si él se va a sumar. Y quiero citar a modo de prueba de lo que estoy diciendo el número 89 de este documento, Dilexite, que es una exhortación apostólica que en cuanto a exhortación apostólica no tiene la misma, vamos a decir, el mismo impacto que puede tener en términos de institucionalidad con respecto a una encíclica. Una encíclica es algo más vinculante para un católico. Pero ahí dice esto, yo quiero citarlo. Yo no sé si es que él lo puso o es que quedó de Francisco, pero como él firma el documento, León XIV, entonces yo entiendo que él secunda eso. El numeral 89 estos documentos van numerados por párrafo. Hacia la mitad del número 89 dice León XIV. El martirio de San Óscar Romero, arzobispo de San Salvador, fue centro de su opción, fue centro de su opción pastoral. Permítame, voy a leerlo bien. El martirio de San Óscar Romero, arzobispo de San Salvador, fue al mismo tiempo un testimonio y una exhortación viva para la Iglesia. Él sintió como propio el drama de la gran mayoría de sus fieles y los hizo el centro de su acción pastoral. Las conferencias del Episcopado Latinoamericano, Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida, constituyen etapas significativas también para toda la Iglesia. Lo mismo, él dice, yo mismo, misionero durante largos años en Perú, debo mucho a este camino de discernimiento eclesial, que el Papa Francisco ha sabido unir sabiamente al de otras iglesias particulares, especialmente las del sur global. Ahora quisiera, entonces, si uno analiza, coge este texto y le aplica una hermenéutica, que hay muchos elementos importantes. Primero, el Papa dice, presenta a Romero como modelo de obispo. Esto es importantísimo. O sea, este documento no es un documento que llegue a 3 personas, o sea, esto está en la web. Mundial. Aquí lo estoy leyendo en la web, ¿verdad? Y llega a todo el mundo. A mi modo de ver, es la primera vez que un pontífice, en modo solemne, propone a un santo salvadoreño como modelo para todo el mundo. Hay otras citas, por ejemplo, en Querida Amazonia, a pie de página, está citado Monseñor Romero. Pero no es lo mismo que te citen a pie de página que te citen en el cuerpo del trabajo, es otra cosa. Y además que te citen como ejemplo. El martirio de San Óscar Romero, arzobispo de San Salvador, fue al mismo tiempo un testimonio y una exhortación viva para la Iglesia. Si él secunda eso, él dice, Monseñor Romero es para nosotros ejemplo, y él lo propone como ejemplo. Y dice algo muy importante. Utiliza un yo iterativo, dice yo mismo. Pudo haber dicho yo, ¿verdad? Pero dice, yo mismo. Cuando usted está hablando y reitera la primera persona, es porque le interesa mucho el argumento. Yo mismo, dice, misionero durante largos años en Perú, debo mucho a este camino de discernimiento eclesial. Es decir, yo soy simpatizante, está diciendo eso, de Monseñor Romero. Está diciendo el Papa. Entonces, yo diría que hay muchos católicos salvadoreños que a veces no logramos dimensionar la importancia que tiene esto. O sea, que un papa mencione a un salvadoreño como ejemplo positivo es una gran cosa. El documento, Padre Chopin, el documento tiene base los pobres. Sí, yo le tendría que leer el número 5, voy a retroceder, aquí la letra es pequeña, pero le voy a leer el 5 para responderle lo que me está preguntando. O sea,
Si el Papa León está fundamentando su discurso en esta exhortación digamos, en los pobres como lugar teológico, decimos nosotros, no los pobres como categoría social, sino los pobres como punto de partida a partir del cual la Iglesia Católica construye su hermenéutica teológica. Voy a leer el 5. Y es precisamente en esta perspectiva que el afecto por el Señor se une al afecto por los pobres. O sea, si usted dice que cree en Jesús, debe, dice el Papa, siguiendo el Evangelio, afirmar que cree en la presencia de Dios en los pobres. Aquel Jesús que dice, 2 puntos, a los pobres los tendrán siempre con ustedes, Mateo 26:11, expresa el mismo concepto que cuando promete a los discípulos, yo estaré siempre con ustedes, Mateo 28:20, y al mismo tiempo nos vienen a la mente aquellas palabras del Señor, cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo, Mateo 25:40, que esto es la sacramentalidad del pobre. Dice al final de y cierro, ¿verdad? Comillas, dice, no estamos en el horizonte, esto es fascinante, lo que va a decir el Papa es una cosa fascinante, no estamos en el horizonte de la beneficencia, sino de la revelación. El contacto con quien no tiene poder ni grandeza es un modo fundamental de encuentro con el Señor en la historia. En los pobres Él sigue teniendo algo que decirnos. Estas 2 líneas valen oro en una teología. Yo puedo coger estas 2 líneas como teólogo y digo, los pobres no hay que atenderlos solo en el plano de la beneficencia, que es algo bueno en sí mismo. Solventarles temporalmente una necesidad. Claro, porque si estás en emergencia, usted mismo ha andado haciendo una campaña esencial en este momento. Pero el Papa no está hablando de eso. El Papa está diciendo que los pobres son lugar de revelación de Dios. Eso es una cosa potente. Para un teólogo significa que yo puedo descubrir a Dios en los pobres, así dicho en palabras sencillas. Por tanto, en términos técnicos se habla de la sacramentalidad de la pobreza. O sea, aquella frase, cada vez que diste un vaso de agua a uno de estos mis pequeños, a mí me lo estabas dando. Eso quiere decir. Por consiguiente, si hay personas creyentes, voy a acentuar un poco el análisis y a hacer, digamos, pensamiento crítico, porque no basta solo con citar citas bíblicas, sino que hay que utilizarlas pertinentemente. Si hubiera un católico en la sociedad salvadoreña, y no un católico, vamos a decir, de las bases populares, sino alguien que es ministro, que es diputado, que es diputada, etcétera, etcétera, magistrados de aquí y de allá. Y que se confiesa cristiano. Y que se confiesan cristianos. Y al mismo tiempo están destruyendo la finca El Espino, que están queriendo reactivar la minería, es que no le están haciendo caso al Papa. Porque aquí está diciendo que los pobres son lugar de revelación. Y el caso más eclatante son los pobres del centro histórico, que los andan despojando de sus cositas, ¿verdad? Yo me imagino que los agentes del CAN son mandados, pues, ¿verdad? Ellos probablemente sean los menos responsables, aunque son los más visibles, y la gente desarrolla animadversión contra ellos, pero ellos han sido mandados. Es el autor intelectual el que lleva más responsabilidad, el que los manda, con un propósito específico. Entonces, si de verdad somos católicos, hagámosle caso al Papa, no seamos católicos de mentira, ¿verdad? Aquí dice, no estamos en el horizonte de la beneficencia, sino de la revelación, es decir, la manifestación de Dios en la historia. El contacto con quien no tiene poder ni grandeza es un modo fundamental de encuentro con el Señor en la historia. Fenomenal, un fragmento de mucha potencia, don Julio. Este es León ¿Sí? XIV, o sea, hasta aquí yo podría decir que León XIV está en la unidad de tradición que viene desde Juan 23, ¿verdad? En la época moderna, porque si usted puede, esa unidad de tradición la puede llevar más hacia atrás, ¿verdad? Pero voy a hablar desde la modernidad. ¿Por qué vuelven a poner a Romero en primera fila? Usted también en una plática que tuvimos privada me contaba que el nuevo arzobispo de Nueva York ha puesto en su emblema episcopal, ha puesto la figura de Romero, y hablando claramente y diciendo claramente que lo hace por Oscar Romero,
¿Por qué la iglesia vuelve después de tantos años del martirio de Romero? ¿Por qué vuelve a poner un papa? ¿Y por qué vuelve a poner un arzobispo tan importante en la iglesia de los Estados Unidos, por ejemplo? Vuelven a poner en primera fila a San Romero. Bueno, no es tan fácil responder en breves minutos una pregunta, digamos, tan profunda. Pero sí puedo hablar de la figura de Romero, es decir, la Iglesia Católica normalmente, hay que poner esta acotación, o sea, normalmente te propone las mejores figuras. Por eso es que no es que cuando canoniza a alguien, como dicen algunas personas, pues con bastante superficialidad, de que hay idolatría de personas, esas cosas. No, la Iglesia cuando canoniza a un católico, lo que quiere es proponerte un modelo. Así como el debate que tienen ustedes del modelo. No, este sí es un modelo, porque el modelo está realizado, me explico. O sea, un modelo para que sea tal tiene que estar realizado primero. O sea, no es un supuesto. Sería complicadísimo explicar eso. Tendría que irme yo hasta Giorgio Agamben, tengo que irme hasta Thomas Kuhn para poder explicar la diferencia entre un modelo y un símbolo, una imagen, etcétera, Paul Ricoeur, etcétera. Lo que está pasando es que, vaya, hay una sintonía entre quien está vivo actualmente al frente de la Iglesia Católica. Él manifiesta una simpatía por este tipo de santo y considere que no es cualquier santo, en el sentido de que es un obispo. Entonces lo que está diciendo así, vaya, lo voy a decir en palabras sencillas, lo que el Papa está diciendo cuando en el número 89 propone a Monseñor Romero como modelo para la comunidad católica, está diciendo: yo quiero en primer lugar que los obispos sean como Monseñor Romero. Eso es lo que está diciendo. Que si alguien quiere que yo lo haga obispo, le estoy pidiendo que sea como Monseñor Romero. Eso es lo que está diciendo, en pocas palabras. Fuerte. Fuerte. Sí, porque estamos hablando de León XIV. Y Francisco igual, ¿verdad? Así lo decía, ¿verdad? Con esas palabras claras. Entonces, ¿por qué? En las jerarquías de las instituciones, no solo católicas, suele haber una malicia, ¿me entiendes? O sea, yo quiero ser obispo, pero no para ayudar a los pobres, sino para tener un reconocimiento público, para tener una estabilidad económica, etcétera, etcétera. Pues, porque la relación aquí es pobres, Oscar Romero. Es que así la relación es directa. Es directa. Sí, porque cuando fue cuando fue beatificado Monseñor Romero, el Vaticano suele caracterizar al beato. O sea, cuando se dio la ceremonia aquí en El Salvador del Mundo, que ahí estuvimos, bueno, los que fuimos, el Vaticano dice que Monseñor Romero es padre de los pobres. Así es una de las tres caracterizaciones. Testigo heroico de los valores del reino es otra caracterización, pero dentro de las tres, una de ellas es que es padre de los pobres. Date cuenta que en la tradición de la Iglesia, solo al Espíritu Santo se le dice así, padre de los pobres. Hay una secuencia que la cantan, la ha oído usted, el día de Pentecostés, ven Padre de los pobres, no se refiere a Romero, se está refiriendo al Espíritu Santo. Por supuesto, no hay punto de comparación entre un ser humano y el Espíritu Santo, pero aquí no se está equiparando a Romero con el Espíritu Santo, sino que se está describiendo el modo como él ejerció su episcopado. Es decir, que su episcopado se caracteriza por su amor a los pobres. Y una vez que muere y es beatificado por la Iglesia, según el procedimiento, la jerarquía de la Iglesia lo caracteriza, el Papa lo caracteriza como padre de los pobres, testigo heroico de los valores del reino, ¿verdad? Y hay una tercera, pues, que se refiere a su sacerdocio. Es un obispo según el corazón de Cristo, secundum cor Christi, decía en latín. Padre, esta reflexión, digamos, para la Iglesia Católica Salvadoreña, por ejemplo, que usted mismo en ocasiones anteriores nos ha hablado que la voz de la Iglesia Católica estaba afónica, nos dijo una vez usted aquí en este espacio. Sí, claro. Y usted cuestionó mucho el hecho de no tener una iglesia que se pronunciara sobre diversos temas que afectaban y que siguen afectando a los pobres. Este llamado también, ¿cómo puede tomarlo la Iglesia Católica Salvadoreña
cuando en medio de un montón de cosas, vea una portada del periódico, ahora dice que el sistema de pensiones tiene un déficit. O sea, significa que no, en un par de años no va a haber dinero para pagar las pensiones. Gente que puede estar recibiendo una pensión de $200, maestros que han dado toda su vida por ejerciendo su profesión y van a tener $200 de pensión o ya no la pueden tener. Padre, significa que este llamado, este documento de exhortación apostólica, ¿verdad? Sí. Del Papa León XIV en torno a los pobres y a Romero, que lo menciona claramente, ¿no es un llamado también para la Iglesia Católica Salvadoreña, donde está pronunciándose sobre los diversos temas de la vida nacional, Padre? Bueno, pero también hay que salvar algo, don Julio, que esa vez que nosotros caracterizamos a nuestra iglesia como, bueno, a la jerarquía en realidad, como que estaba afónica, recuérdese que ellos reaccionaron bien y hay que reconocerles eso, pienso yo, por honestidad, ¿verdad? Y por una ética, porque ellos en el tema de la minería, Sí. también en el tema del estado de excepción y otros temas que están ahí en el último Han sido categóricos. Han sido categóricos. Sí, claro que sí. Lo que nosotros les pedimos es a que no sean categóricos en modo, vaya, vamos a decir, que su mensaje sea continuo. Pues yo así le quiero entender a usted su reflexión. Es decir, que no solo se diga, pues aquí puntualmente nosotros no estamos de acuerdo en estas cosas y que se dejen ahí. No, lo importante sería, por ejemplo, coger ese mensaje colectivo, el último, que es muy bueno, donde ellos al final ponen como 5 puntos en los cuales ellos no están de acuerdo y sistematizarlos. ¿Me explico? Es decir, no solo escribirlos en un mensaje, sino que decirles, por ejemplo, la Iglesia Católica tiene una potencia enorme en las comisiones sociales. Toda parroquia debe tener un comité o una comisión de proyección social. O sea, de las 3 funciones que tiene la Iglesia, ¿verdad? Digamos, del conocimiento de la fe, de la praxis de los sacramentos, la tercera es la acción social. Lo que se llama pastoral social. Sí, digamos. la pastoral social, por supuesto. Entonces, casi todas las parroquias tienen, aunque sea una comisión pequeña. Si usted une a toda la Iglesia Católica y hace un congreso, que sería lo fenomenal, pues, que la Iglesia Católica convocara a un congreso general para analizar, ¿verdad?, las situaciones sociales y que se hiciera una especie de vademecum, una especie de lista de prioridades en las cuales hay que enfocarse. Bastarían 10 prioridades para poder decir, mira, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Pero fíjese, don Julio, que yo quiero retornar todavía a su pregunta anterior, porque no se la respondí correctamente, en el sentido de que el Papa León XIV, fiel a esta caracterización que estamos notando en él, de cercanía a los pobres, así como lo dice el número 5 de la Dilexité, los pobres como lugar teológico, como lugar de la revelación de Dios, considerando que en Estados Unidos hay una tremenda crisis, como lo estamos viendo en las noticias, de persecución contra los migrantes, el Papa León XIV dice, bueno, yo tengo 2 opciones, o apoyo la política antimigrante de Donald Trump, o voy por el otro camino, o sea, apoyo a los inmigrantes. Esas son las opciones de un cristiano, o estoy con el poder o estoy con las víctimas, ahí no hay modo de confusión. Hay algún pastor, ¿verdad? Hay algún sacerdote que pretenden con su espiritualismo trasnochado querer pensar que ellos son muy espirituales y que no se meten en cuestiones políticas, dicen ellos. ¿Cómo te va a parecer que es político que anden agarrando humanos como animales en Estados Unidos? ¿De dónde ha sacado eso? Entonces el Papa nombra como arzobispo de Nueva York. Nueva York es la segunda circunscripción eclesiástica más grande de Estados Unidos. Y no solo eso, es además el corazón financiero del capitalismo norteamericano. Me refiero a la simbolicidad, porque de repente hay más dinero en California, ¿verdad? Como sabemos. Pero en términos simbólicos, la península, ¿verdad? Esa pequeña puntita que está ahí en Nueva York, es simbólica. Entonces el Papa dice, no, mira, yo estoy con los migrantes. Y aquí está el arzobispo de Nueva York, el señor Ronald Hicks, ¿verdad? Y había otro ahí, un cardenal del Timothy Dolan, y dice, no, ahorita vamos en otra línea, esta es la línea. Y ahí está nombrado. Y este arzobispo dice frases como esta, que Monseñor Romero para él es un superhéroe. Fíjate, pero eso es muy gringo, ¿verdad?
disculpándome por el mote, ¿verdad? Es muy norteamericano, que ellos, de ahí vienen los superhéroes. Los héroes. Pues, Superman, Batman, Sí, claro. etcétera. Entonces dice Ronald Hicks, arzobispo nombrado para Nueva York, dice, mi superhéroe es Óscar Arnulfo Romero. Siempre lo más contradictorio es que a veces las figuras más importantes de un país son apreciadas primero afuera, fuera del propio país, y solo tardíamente al interno. Pero yo no renuncio y tengo esperanza de que la figura de Monseñor Romero en El Salvador vaya teniendo un posicionamiento mucho más efectivo, y yo, claro, me comprometo como teólogo a hacer la hermenéutica romeriana, es decir, a hacer notar los valores más profundos del legado romeriano, no la parafernalia, no la utilización política, sino aquello que es más apegado al Evangelio. ¿Y cómo podemos aplicar eso a la realidad histórica? Una realidad en el mundo, usted la pone perfectamente, el tema de los inmigrantes en Estados Unidos, que es un tema actual, donde sí hay una persecución que nunca quizás se había visto en la historia, cómo se están persiguiendo a las personas que por alguna situación no tienen los documentos. También en El Salvador vuelve la figura, si el Papa León está hablando pobres y lo relaciona nuevamente con Romero y hace un llamado a toda la Iglesia Católica a pensar, a reflexionar, a profundizar sobre ese tema. Padre, aquí con economistas, con abogados, con políticos, hemos hablado reiteradamente, porque a mí este tema me inquieta siempre, que pasa un político, pasa otro político, y los niveles de la pobreza lo que hacen es agudizarse, Padre. Los niveles de los pobres han pasado, dicen los datos oficiales en este año 2025, de pobreza a extrema pobreza, cuando una clase media más bien baja su nivel de ingreso, cuando se ve apretado en su finanza. O sea, vuelven los temas de la pobreza en los países nuestros. Y hoy aparece un documento de la Iglesia tratando de iluminar y pone la figura de Romero en un país donde la pobreza no parece un elemento enlistado en los gobernantes, Padre Chopin. Bueno, ahí estamos en un plano de la ética profesional de un político, ¿verdad? De alguien que ejerce la política de oficio. O sea que uno puede tener un conocimiento teórico de lo que debería ser la política en el plano del deber ser, pero uno hace las cuentas con el hecho histórico, pues con el fenómeno, que es lo que usted está haciendo. Entonces, la primera constatación que nosotros hacemos, si en décadas, al menos después, si después de la guerra civil, pongamos la guerra civil como punto de parámetro, pero aún antes, ¿verdad? Usted sabe que antes teníamos ese problema. Si después de la guerra civil nosotros no vemos un avance en la sociedad salvadoreña como tal, es porque no hemos tenido estadistas, esa es la verdad. Sino que son gentes entre arribistas que llegan a la política, se hacen ricos, millonarios, se van, unos van a la cárcel, otros van fuera del país. Pero no hemos tenido un estadista en sentido estricto, pues, una persona seria que se tome con ética profesional el trabajo de servicio público, que es la política en su modo originario. Por tanto, lo que usted está haciendo es una constatación. O sea, no estamos haciendo una valoración moral de la política, si es buena o mala. La política en sí misma, como servicio público a la sociedad, es una cosa buena. Pero como los resultados que estamos viendo son negativos, entonces es obvio que quienes administran la política no son estadistas, es decir, en el sentido de que no ponen un principio ético en lo que están haciendo. O sea, bueno, usted ha sido empresario y yo he administrado también instituciones de la Iglesia Católica grandes. Entonces, a mí me dan una institución que está a un cierto nivel. Después de 5 años yo debo dejarla mejor. O sea, es una cuestión ética, mejor en cuanto a recursos humanos, mejor desde el punto de vista económico. Pero si pasan 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, y es lo mismo, don Julio, quiere decir que esas personas o no saben lo que están haciendo o son ladrones. No hay modo de perderse en eso. Y entonces los resultados. Entonces no vamos a analizar la propaganda, que eso es otra cosa. Ahí te están diciendo que todo está bien. No. Los indicadores. Tú coges allá por marzo del 2026, usted coge el Producto Interno Bruto, el cuadro comparativo de toda Centroamérica,
y dice deuda de los países, y va a notar que la deuda de El Salvador en cuanto... 2025. Sí, va a andar por el 88%, es decir, de cada $100 El Salvador Sí. debe 88. Entonces, yo pienso que es en primera instancia eso. O sea, que el estamento político, la casta política, no es profesional. El padre cardenal, Y además hay corrupción, pues, porque no me lo puedo explicar de otro modo. ¿Cómo me lo explico de otro modo? el padre Rodolfo Cardenal escribió un día de estos, y aquí lo tuvimos presente el documento, un artículo que habla sobre la pobreza, también, y él señalaba esa parte, o sea, que a pesar de todo lo que se puede decir, a pesar de todo, los niveles de pobreza en el país siguen siendo agudos y no pasamos. Un periódico también un día de esto publicó, padre, una cosa tremenda, decir que 2 millones de salvadoreños no tienen acceso a agua potable, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es posible y el padre cardenal decía, estos países no son pobres? Pues claro que Lo no. que pasa es que la distribución de la riqueza es otra cosa que hay que analizar, pero pobres no son estos países. No, hombre, claro que no son pobres. Entonces, imagínate el tema del agua. Supongamos que son 2 millones, ¿con cuánto dijo era la noticia? De que no tienen agua. 2 millones y algo, Y digo una así. fracción, vaya. Entonces, un estadista lo que hace es, hay una instancia que anda, entiendo yo, que es la instancia que se encarga de solucionar ese problema. Es un problema vital porque el tema del agua lo dice en los documentos del Papa, y el Papa Francisco dijo que el agua es un recurso humano fundamental y que no es un asunto de debate político, es un asunto de vida o muerte. Entonces, si es un asunto de vida o muerte, ese dato no debería estar ahí. Entonces, ¿qué hace? Bueno, dice, mira, pero es que ese es el dato y lo ha dado el mismo gobierno. Vaya. Entonces, 2 millones. ¿Qué vamos a hacer para el año 2026? No podemos, te pueden decir, y es correcto, no podemos darle agua a 2 millones de personas en un año, porque eso va programado por todo lo que supone. Pero puedes decir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo absurdo, pero puedes decir, vaya, de esos 2 millones de salvadoreños sin agua, que ahí está, vamos a ayudar a 100,000 personas, pero como meta, no como propaganda política, sino como meta. Y así vas. Y el siguiente gobierno, aunque fuera contrario a estos que están actualmente, sigue la política de solucionar el problema. Pero estos no, cada vez que llega otro gobierno empiezan de cero. Pero no empiezan de cero el desarrollo del pueblo, sino que empiezan de cero el desarrollo del pueblo, pero no de cero el embolsarse el dinero, ¿no? El cogerse el dinero. Es un problema. La casta política en El Salvador debería, pues, mejorar, a pensar que hay que ser profesionales también en ese nivel. Hay una noticia que apareció ayer y también ahora suena, que dice que somos el país que más ha generado empleo en este año. Padre, pero dicen los economistas, nos han dicho acá y nos han mostrado documentos del Banco Central de Reserva que dicen que de las personas, del 100% de las personas económicamente activas, el 70% de ese grupo de personas, el 70% trabaja en la informalidad. Personas que no tienen acceso a salud, a un sistema de salud gratuito como el Seguro Social, personas que no están cotizando para recibir una pensión en el futuro. El 70% de personas económicamente activas en la informalidad. No estamos construyendo entonces un país donde la gente tenga una base de ingresos fuerte. Bueno, mire, pero vaya, si nosotros nos mantenemos en el plano del análisis del fenómeno, no estaríamos apuntándole a las causas. O sea, cada día estaría usted analizando el fenómeno y nunca daría con las causas. Es un problema del contrato social que debe hacer toda sociedad. O sea, el contrato social, el acuerdo a partir del cual se debería ejercer la política, tiene ese problema fundamental. O sea, que la política aquí se entiende, ha surgido pues en un modo tan evidente lo que yo he llamado pues bueno, Leonel Herrera le puso muy bien el otro día que lo entrevistó, usted le ha llamado una clase parasitaria. Yo lo refiero a formas más genéticas del parasitismo en la política, que viene desde el sofista Protágoras. Si me permite un excursus más académico,
Protágoras es el más prominente sofista. Los sofistas tenían una connotación negativa. Los filósofos de oficio los consideraban a ellos como unos filósofos de segunda categoría, o más que de segunda categoría, como que ellos vivían de la política y de la filosofía. Entonces Protágoras dijo esto, interpretando el mito de Prometeo, que es uno de los capítulos que lleva el libro que estamos preparando y que ya está hecho. Protágoras fue el primero que interpretó el mito de Prometeo encadenado en términos políticos, en el contexto de la filosofía griega. Sintéticamente, porque no puedo explicar todo, puedo decir que los dos personajes que analiza Protágoras son Prometeo, cuyo nombre significa previsor, y Epimeteo, cuyo nombre significa descuidado, es decir, alguien que actúa después de lo que debe ser, o en retardo. Entonces, aunque Protágoras no habla de la mujer que tuvo Epimeteo como castigo por los dioses por haber participado mal en la elaboración de la construcción del género humano, lo castigaron casándolo con Pandora. Entonces, aquí la mujer aparece en un modo negativo, ciertamente, en el mito de la creación griega, pero Protágoras lo que dice es esto: hay ciudadanos como Prometeo, dice, que son previsores, que están informados y que actúan en proporción a las previsiones. Y hay ciudadanos como Epimeteo, su hermano, que son descuidados, distraídos y no son previsores. Dice Protágoras con una frase durísima, porque los griegos eran durísimos, ¿verdad? En la época clásica. Dicen, los ciudadanos que son como Epimeteo, dice, son como un virus, son como un parásito. Y dice durísimamente, hay que aniquilarlo, dice él. Por supuesto que la frase no se puede traer de allá para acá. Lo que tendría que ser formar a los ciudadanos, sí, ¿verdad? No aniquilarlo. Pero, sin embargo, si usted se fija, hay ciertos pasajes de la historia actual que sí se están aniquilando a las personas, porque resultan incómodas, etc. Pero nosotros no podríamos hacer eso con las formas más distraídas de los ciudadanos. En este sentido, la teoría acerca de la ciudadanía se ha activado. Cuando nosotros analicemos fenómenos como el que usted está mencionando, de la pobreza, etc., tenemos que irnos a las causas. Tenemos que analizar cuáles son las causas de lo que está sucediendo. Por ejemplo, yo voy a mencionar una de ellas. Lo que se viene, don Julio, es un totalitarismo tecnocrático. A esto hay que ponerle mucho cuidado. En cuanto totalitarismo, es la concentración de todo el poder en una persona o en una institución. En cuanto totalitarismo. Y usted lo ha visto porque ya controlaron a las ADESCOS, que es el estamento organizativo más cercano a la familia. Después de las ADESCOS, la otra institución que sigue es la familia. La comunidad. Y yo tengo que advertir eso como católico. Es decir, a todos los pastores evangélicos y católicos que me están escuchando, deben saber que después de las ADESCOS viene la familia. Entonces, ahora el régimen actual se ha metido con el otro de los poderes, uno de los poderes, porque el legislativo ya lo tiene controlado, pero todavía le faltaba controlar en cierto modo... ¿las municipalidades? No, el judicial. Bueno, el que ha intervenido con el 6%, claro, que nosotros pudimos haber dicho que el 6% era mejor que se lo dieran siempre a salud o educación, y no a la jurisprudencia, ¿verdad? Pero quiere decir que el régimen actual, como forma totalitaria, sigue su camino de copar todas las instituciones. Lo que no se le está poniendo suficiente atención, porque esto es más evidente, es a la parte tecnocrática. Estoy diciendo que lo que se viene, lo que se está dando ya, es un totalitarismo tecnocrático. La tecnocracia, como análisis sociopolítico y en la teoría, inició después de la Segunda Guerra Mundial. Siempre ha existido la técnica, la técnica que decían los griegos. Pero cuando tiraron las bombas atómicas en Japón, ahí empezó a hacerse todo un análisis de qué cosa es la racionalidad instrumental. Es decir, cómo la tecnología puede ser utilizada negativamente en el caso de las bombas. Eso es la escuela de Frankfurt, la que llevó adelante el tema de la racionalidad instrumental. Y la otra idea es la tecnocracia. La tecnocracia de entrada, ¿verdad? Porque es un asunto profundo, tiene tres expresiones.
la utilización de la tecnología para la propaganda, la utilización de la tecnología para la organización del Estado y la utilización de la tecnología para el progreso científico, en sentido estricto. Entonces, si yo cambiara los roles en este momento y le preguntara yo a usted, por supuesto que nunca voy a usurpar, ¿verdad?, esa sede que usted tiene. Yo le pregunto, de las tres formas de utilización de la tecnología en la política, ¿cuál cree que se está dando? ¿La que se utiliza para la propaganda, la que se utiliza para la organización del Estado o la que se utiliza para el progreso científico? ¿Cuál es la más evidente en El Salvador? Es la primera, es para la propaganda. Estamos avasallados de eso. Entonces, eso no se va a detener. Y como el régimen actual habla de guerra, la guerra en la era digital, ya sabe usted que se dice con una mala palabra, ¿verdad? Que es la tormenta de estiércol, pero con la otra palabra, ¿verdad? Y en inglés. Que en castellano se traduce como linchamiento digital, pero no da cuenta del original inglés. Entonces, como el régimen, usted oye hablar que habla de guerra constantemente, ¿verdad? Porque el régimen mira a la cuestión social como un videojuego. Uno tendría que ir, a mí los adolescentes me han enseñado eso, fíjese bien. Me dijeron, padre, una vez di una charla de esto, de la tecnocracia y de la utilización de la era digital en la política. Un adolescente, jovencito, como de unos 17 años, me apartó después de la charla y me dijo, padre, vea, me dijo, Warhammer, me dijo, 40K, me dijo. Yo ni sabía que era eso. ¿Y por qué me estás diciendo eso? Lo que usted está diciendo, me dice, es exactamente lo que se da en ese videojuego. Entonces, como habla siempre de guerra, Julio, no crea usted que la guerra que usted sostiene entre su periodismo formal y el parasitismo de los youtubers, eso no va a rebajar, eso va a aumentar en estos días. O sea, la tormenta de estiércol va a ser tan fuerte que la visibilidad se nos va a obnubilar. Por consiguiente, aquí hay que ir pensando no solo en cómo se va a participar electoralmente en un proceso social, sino cuál es el tipo de país que quiere formar, y eso lo va a lograr solo en la organización social. Bueno, es que depende cómo se entienda la categoría pobre, ¿verdad? Porque la categoría pobre puede ser entendida desde el punto de vista sociológico, y como tal existe, ¿no? Y ahí se analizan las causas que genera la pobreza en la historia, etcétera, y esos son los economistas los que mejor lo explican. En el caso de la religión cristiana, los pobres son una categoría teológica, pero tienen una connotación agregada, que es lugar de revelación de Dios, así como lo dice el numeral 5 que yo leí, que los pobres no tienen que ser vistos solo como destinatarios del asistencialismo de la sociedad, bueno, en este caso de la iglesia, sino que tienen que ser el corazón, pues, uno de los corazones, una de las partes esenciales de la iglesia. En el modo como un pastor entienda a los pobres, si los entiende como categoría sociológica, siempre va a estar como asistiéndolos, dándoles cosas. Pero nunca los pobres van a ser los protagonistas de la acción evangelizadora de la iglesia. La iglesia, perdón, padre, la iglesia no propone ver a los pobres como si siempre van a haber pobres en el mundo, y ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer nada. O Dios ya quiso que usted fuera pobre, hermanito. Dice que hay una cita bíblica, ¿verdad?, que habla de los pobres, siempre los tendréis con vosotros, ¿verdad?, con ustedes. Pero como Jesucristo, además de esa frase, toda su vida prácticamente la vivió promoviendo a los pobres, entonces eso le corresponde a la iglesia, no hay otro camino. La gran diferencia está, mire, es que siempre la filosofía del lenguaje tiene sus trampas, ¿verdad? Usted lo sabe, que es una de las cosas más delicadas y más complejas que hay. Si una iglesia, una comunidad cristiana hace esta afirmación, los pobres son los principales destinatarios de la evangelización de la iglesia, o sea, del esfuerzo de la iglesia. Es cierta en parte y tiene una falseación por otra. Porque en la medida que los pobres siempre son destinatarios de la evangelización de la iglesia, en esa medida ellos nunca, jamás son protagonistas. En una frase durísima de Aloysius Pieris, que es un teólogo de la zona más de asiática, decía, el gran problema, dice, de la teología, dice, es que los pobres no son teólogos y los teólogos no son pobres. La frase es dura.
En este sentido, las comunidades cristianas se juegan, por consiguiente, su salvación. Si los pobres son sacramento de salvación, entonces nosotros, en el modo como tratemos a los pobres, ahí nos estamos jugando nuestra salvación. Ese es el punto. Por consiguiente, el modo como un pastor entienda a esa categoría social, al interno de su praxis pastoral, en ese modo está más cercano a la construcción del reino de Dios o no. Ese es el punto. En este sentido, cuando un sistema, digamos, el sistema sociopolítico es totalitario, tienen una gran función las comunidades cristianas. Póngase usted que una iglesia empiece a decir, bueno, si el gobierno nos está destruyendo el tejido social, entonces nosotros tenemos que organizarnos para fundar una iglesia, por ejemplo, que tenga 200,000 miembros. Puede hacer su propio banco, por ejemplo, con los ahorros de sus miembros, y son dueños de ese banco, de una cooperativa, de una financiera. Lo pueden hacer. Y no lo están haciendo porque sean capitalistas, sino porque el capitalismo los presiona a organizarse ellos en una economía solidaria. Eso se puede y está recomendado, por lo menos en la Iglesia Católica está recomendado. Pero lo que no se permite es que uno sea individualista, es decir, que yo estoy bien, ¿verdad? Como es la filosofía actual, el modo de pensar actual, es que yo estoy bien, aunque mi vecino se esté hundiendo en la miseria. Eso sería totalmente mezquino e iría en contra de la identidad cristiana que este pueblo normalmente proclama, ¿verdad? No puede ser que yo esté bien y mis amigos o mis vecinos estén muy mal. Entonces, se requiere un trabajo orgánico. Este es el punto. A distintos niveles. Ya cuando el totalitarismo se consolida, entonces tú tienes que empezar en orden. Primero, identifica las comunidades que vienen de la guerra, que ya tienen una experiencia, que ya tienen una estructura, que ya tienen unos principios de comportamiento. Esos son los primeros que hay que organizar. Luego tienes que organizar otras comunidades nuevas que respondan a las necesidades que se están planteando en este momento. Luego tú tienes que convocar, por ejemplo, a todas las personas, como el caso de Tecoluca, que les quieren hacer un relleno sanitario ahí. Todas las personas que tienen ese mismo problema deben unirse en un frente, ¿verdad? Para poder apoyarse. Yo sé que lo están haciendo ese esfuerzo, pero tiene que ser todavía más fuerte. Entonces, el tema de los pobres no es solo una cuestión romántica. Tienes que organizar eso. Tú puedes, por ejemplo, hay parroquias, yo conozco parroquias y también comunidades evangélicas, conozco parroquias que tienen escuelas grandes, ¿me entiendes? Tienen clínicas grandes. Esa es la acción social, no puede ser solo exhortativa. Tienes que llegar a puntos concretos, ese es el camino. Pero el camino es la organización y no es atomizado, sino que tiene que ser sistematizado para que pueda tener un efecto. Hay dos temas, padre, no me gustaría dejar de mencionarlos. Hay dos temas que tienen que ver con los pobres. El acceso a la salud en nuestro país. Ayer estuvimos aquí, al doctor Rafael Aguirre hizo un recuento del tema de salud y yo le preguntaba, no de manera sarcástica ni peyorativa, le preguntaba que mucha gente se precia desde el oficialismo que nos aspiramos a ser el país con el mejor sistema de salud de América Latina, que teníamos los mejores hospitales de América Latina. Yo le preguntaba esto al doctor Aguirre ayer, haciendo el balance del tema salud, y él mostró pues un panorama bastante complicado, inclusive estadísticas que hablan que el 60% de las personas tienen que ir al sistema de salud pública, ¿verdad? No tienen acceso a otro tipo de salud. El tema de las personas que tienen acceso al seguro social es limitado también. El tema salud, y le quiero también complicar un poco más la plática, el tema de la justicia. Por ejemplo, se habla más de 90,000 personas capturadas con el régimen de excepción. Muchos de ellos delincuentes, criminales, pandilleros, lo que se pueda decir. Pero no a todo mundo se le ha juzgado sobre este tema. No se ha dicho claramente, sí, se juzgó y al final salió que era esto y era esto y era esto, y por eso se le ha condenado. Muchos de esas 90,000 personas están en el limbo en el tema judicial. También, y muchas de esas personas de comunidades pobres, padre Chopin. Yo sé que es un tema bastante complejo, polémico, pero esa es la realidad del país. Fíjese que anoche estaba conversando con familiares que viven
que son argentinos, ¿verdad? Y algunos salvadoreños que viven allá y han venido a visitarnos aquí a El Salvador. Y yo les hice la pregunta puntual, mira, decime, pero si sos simpatizante de Milei, le dije yo, decímelo y yo te voy a escuchar, pero si no lo eres, haceme un análisis, les pregunté yo. Y fíjese que hace como 4 días dicen que ellos le llaman que volcó el gobierno de Milei. Yo les pregunté qué quieres decir con que volcó. Para ellos es cuando una ley no pasa, digamos, así como quería el presidente de esa nación. Y son los temas que usted ha mencionado. Son leyes que tienen que ver con educación, con salud y también con economía en este caso. Y tal parece que hicieron una maniobra, Milei, ¿verdad? Porque no tenía todos los votos, él veta las leyes, ¿verdad? Y dice que no las va a sancionar, el Senado las vuelve a presentar, él las mete en la partida del presupuesto de Argentina, y en el capítulo donde van metidas, ¿verdad? Donde van introducidas, 6 de los diputados no votan. Y 3 de ellos le habían apoyado para que llegara a la presidencia. Entonces, cuando él preguntó y les dijo que eran traidores, ellos le respondieron, según me explicaron, mira, nosotros te hemos apoyado para que llegues a la presidencia. El modo como vas a gestionar la economía es problema tuyo. Entonces se les repliegan 3 y no pasan las leyes. Entonces, ahora ellos tienen un problema porque él no sancionó la ley, pero está en el presupuesto. Y entonces no se sabe cómo van a solventar el financiamiento de esos 3 rubros, que son algunos de ellos los mismos que usted me ha mencionado. Es decir que, mire, lo primero que hay que entender que lo que está pasando en El Salvador no es algo extraordinario, sino que es al revés, es ordinario, no está fuera de lo ordinario, sino que este es la consolidación de un país como cualquier otro. Yo he andado poniendo este ejemplo en las comunidades, porque he andado en varias comunidades tratando de concientizar, ¿verdad?, de la necesidad de la organización en este momento histórico, así como fue en periodo de la guerra. Y yo les digo, lo primero que tienen que hacer es pensar que esto que está sucediendo es el devenir natural de un Estado en las características que tiene El Salvador, lo primero. Segundo, que no se conoce ningún país que no haya resuelto bien la salud, porque una persona enferma no te piensa normal, o sea, tiene problemas. El tema de la salud es esencial para ver el estado en que se encuentra una sociedad y un gobierno. La educación, que es indispensable, o sea, es esencial. Sin la educación es imposible sacar adelante un país. Y si tú haces, como suelen hacer estos tipos de gobiernos, de la salud y de la educación, hacen argumentos políticos, es decir, lo cogen como propaganda. Sí, sí. Eso es absurdo, ¿verdad? Porque los indicadores al final de un periodo, de un año, te van a decir si has avanzado o no en el comparativo internacional. Entonces, si tú utilizas la salud, la educación, el agua, los recursos naturales como política, entonces estás condenando a tu país al subdesarrollo. En este sentido, yo pienso que las instituciones cristianas podemos hacer mucho en el proceso de concientización. Y en el momento que nosotros nos encontramos, yo les pongo el ejemplo, como les digo, mira, vaya. Nosotros, ¿cuál es el evento más contundente que hemos tenido? Los últimos 2 eventos contundentes que nos han dañado son la guerra civil, después fueron las pandillas. La pandilla es un fenómeno complejo, le llaman los teóricos de la política. Es un subsistema en el sistema, es decir, que las pandillas, aunque son un problema en sí mismo, son expresión de otro problema mayor. Si no resuelves el problema mayor, el subsistema se mantiene. De hecho, ahí están. Usted mismo estaba diciendo ahora, ¿verdad? No, ayer fue que dijo que habían condenado a unos pandilleros no sé cuántos miles de años. Sí, porque le suman los delitos, ¿verdad? Sí. Eso lo puede entender uno. Sí. Pero el problema es que los pandilleros ahí están. O sea, no es que, como dijo Protágoras dijo que había que aniquilar a los parásitos sociales, ¿verdad? Ya sea a los criminales como a los que andan fuera, porque los parásitos, unos están presos y otros andan de cuello blanco, ¿verdad? De saco y corbata. Entonces, si vas a matar a unos, entonces tendrías que proceder con los otros, lo cual sería pues gravísimo, ¿verdad? En este sentido, si nosotros fuéramos Japón y nos hubieran tirado 2 bombas atómicas en este momento, ¿cómo saldríamos nosotros de esa crisis? Y yo me pregunto, mira, y Japón es una potencia económica. Entonces yo me pregunto,
¿Cómo hicieron los japoneses después de 2 bombas atómicas en tan poco tiempo para posicionarse como potencia? ¿Cuál es su historia? ¿Qué hicieron? Esos son nuestros referentes. Pero si nosotros vamos como sociedad, ¿verdad? Comparándonos con sociedades que definitivamente no nos pueden ilustrar a nosotros en ese camino, en ese sentido, nosotros nunca vamos a salir de esta situación en que estamos. Yo quería citarle algo de Monseñor Romero, fíjese, que habla del tema de la era digital. Yo pienso que Romero, sin duda, como lo caracteriza la tradición, es un profeta. Fíjese que esto lo escribió él como en 1962, creo yo. Era un sacerdote. 62. Tenía como unos 20 años o 10 años. En el 42 creo que fue ordenado sacerdote. Mire lo que dice. La vida moderna ha robado el tiempo a los valores espirituales. La carrera vertiginosa de la vida sigue el ritmo de la edad maquinaria que vivimos. El hombre está orgulloso de este adelanto técnico. Sin embargo, es necesario detenerse de vez en cuando unos minutos para orar. El hombre que no tiene tiempo para orar se ha hecho una máquina. Solo es hombre el hombre que se sobrepone a la máquina y al vértigo moderno para sentirse en la serenidad de la plegaria como un hijo de Dios. O sea, es un profeta. Dijo aquí que íbamos a llegar a una era donde las máquinas iban a controlarnos, y eso es lo que estamos viviendo. La tecnocracia es eso, en esos 3 niveles, en la propaganda, en la organización del Estado y en el avance científico. Ese avance científico nosotros no lo estamos viendo. El control del Estado sí, porque Doctor SV es expresión de la ingeniería social, de la tecnocracia. Pero los efectos todavía no son como nosotros quisiéramos. Padre, usted mencionó que la Iglesia Católica en El Salvador se había pronunciado y de manera contundente en algunos temas. La Iglesia Católica, si no me equivoco, se ha pronunciado en contra del régimen de excepción. Sí, sí. Cuando los propagandistas del gobierno hablan de una persona que se opone al régimen de excepción, llámese diputados o personas analistas o personas que opinan, salvadoreños que opinan, usualmente se le dice: vos apoyás a los pandilleros, vos podés ser pandillero. Inclusive hay una, como dijo usted, le riegan estiércol a toda esa gente que opina de esa manera. La tormenta de estiércol. La Iglesia, ¿cómo es que la Iglesia dice que no apoya el régimen de excepción y entonces entra en esa categoría, Padre Chopin? ¿En cuál categoría? En la categoría que lo califican esta gente de decir: usted defiende pandilleros entonces. Sí, somos clasificados en esa categoría. Bueno, hay pasajes que nosotros no podemos negar, en los cuales pues prelados, ¿verdad? No toda la iglesia ni toda la jerarquía, sino algunos prelados se vieron involucrados en procesos de diálogo entre el Estado, fue en el periodo de Funes, sin duda, sí, y los pandilleros, e incluso la nunciatura en ese momento se vio involucrada. Pero la ética cristiana católica sostiene que aunque la salvación puede llegar a toda persona que se arrepienta, la Iglesia considera que no es posible saltarse la justicia, sino que primero hay que hacer justicia para poder hablar de misericordia. O sea, debe mantenerse esa armonía. Entonces, la Iglesia Católica debe cuidar los principios que le impone la moral cristiana y la moral social para poder trabajar a ese nivel. O sea, ese es el criterio. O sea, sí nos acusan. Si la pregunta es si nos acusan de eso, sí nos acusan. Pero yo considero que no todos los pastores están involucrados del mismo modo en esas cosas. Son demasiados, pues, como para hacer un juicio sumario, taxativo, acerca de la Iglesia Católica. Yo creo que hay muchos pastores que han visitado cárceles, incluso hay congregaciones religiosas que se dedican a eso. Que ahora no se pueda entrar tan fácilmente o no se pueda entrar de ningún modo, es por la situación que estamos viviendo del régimen, ¿verdad? Pero la Iglesia se ha pronunciado claramente pidiendo que se quite, que se derogue ese régimen para poder entrar en una normalidad. ¿Cuál es el criterio de la Iglesia para pronunciarse en contra de eso? No, es que la Iglesia se atiene al principio legal, pues, al artículo de la Constitución que dice que se puede prorrogar una vez, ¿verdad? Si es necesario. Ya cuando sobrepasas la ley, entonces ya está fuera de la ley.
Entonces estás combatiendo un crimen con un delito. O sea, eso, yo no soy abogado, pero me parece extraño. ¿Cómo vas a combatir un crimen y respetando la ley? No, eso no, o sea, te anula pues el acto como tal. O sea, quedarías como si estuviéramos jugando, quedaríamos como 0-0 con el criminal, ¿verdad? No podríamos nosotros hacer nada. En este sentido, el criterio primero es legal. La Iglesia pide que se respete el artículo de la Constitución. Y segundo, que es lo que ha dicho últimamente, es que si las condiciones de seguridad ya están aseguradas, que se quite el régimen de excepción, porque podría estar siendo utilizado para reprimir a los luchadores sociales, ¿verdad? A los defensores de los derechos humanos, que es lo que está sucediendo. Ese es el criterio básico, digamos. Padre, gracias por estar con nosotros. Mire, yo le agradezco a usted la invitación y también antes de irme quisiera solidarizarme con los paisanos míos de Tecoluca, ¿verdad? Yo soy de San Vicente, les quieren poner un relleno sanitario. Yo no sé por qué el gobierno nos ve a nosotros en San Vicente como basureros, nos ve como un basurero en todo el sentido de la palabra. San Vicente hay una cárcel ahí en la ciudad, hay otra cárcel que incluso ellos se sienten orgullosos, que es el Secot. Más allá, usted sabe que ya llegando a Zacatecoluca hay otra cárcel, son tres cárceles en fila. Mire, además allí en ese sector de San Vicente Sur quieren hacer un relleno sanitario. Yo no sé si tienen o no tienen asesores que les digan, mira, si vos haces una cosa negativa como una mega cárcel o un basurero, tenés que construir una obra positiva, pues. Porque si no, para equilibrar, al menos para equilibrar, pero ni siquiera eso. Nos han cogido como basureros. ¿Sabe cómo dicen los campesinos cuando hay una situación como esa, que solo cosas negativas le arrojan a una persona? Le dicen, mira, vos nos has cogido como palo de gallinero, dicen ellos, ¿verdad? Como palo de gallinero. Como palo de gallinero, las gallinas duermen en un árbol y, ¿verdad?, defecan ahí por la noche. Entonces el gobierno ha cogido a San Vicente, ¿verdad?, como un basurero. No estamos de acuerdo, ¿verdad? Hay muchas obras y lo más triste de todo que hay personas que lucharon en la guerra ahí en esa zona y están de acuerdo con el gobierno, pero ¿cómo vas a estar de acuerdo? El sentido común te dice que un basurero no te puede traer nada positivo, a no ser que fuera un horno que procesara y aún así contamina. Sí, claro. Entonces, pedirle, ¿verdad?, al gobierno que nosotros no somos basureros, que si él quiere llevarse sus basureros y esas cárceles, que las ponga entre Antiguo Cuscatlán y Nuevo Cuscatlán, ¿verdad? Porque si no, vamos a entender que hay dos El Salvador. El Salvador de los que viven tranquilamente y serenamente, y el Salvador, ¿verdad?, de aquellos que no cuentan nada, que son, como decía el Papa Francisco y León XIV, ¿verdad?, que son basura, que son desecho, que no cuenta en la sociedad. Padre, gracias por estar con nosotros. Padre Juan Vicente Chopin, mi invitado de esta mañana de martes 23 de diciembre. Un saludo muy especial para todos nuestros hermanos que me siguen escribiendo de cualquier parte del mundo. Saludos desde ya, una feliz Navidad.